Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre artes, culturas y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo artículo, Elías Laferte, el político, el actor. Veamos, ¿de qué se trata? Elías Laferte, 1866-1961, fue un dirigente obrero y político que perteneció al Partido Obrero Socialista, el cual se considera antecesor del Partido Comunista de Chile, ocupando los cargos de secretario general y presidente. Fue senador en los periodos 1937 a 1945 y de 1945 a 1953. Candidato presidencial en las elecciones de 1931 y 1932. En 1907 trabajó en la oficina salitrera San Lorenzo, hito donde comenzó la gran huelga obrera. En ese campamento minero convivió directamente con el desarrollo del movimiento mutualista. Además, se inmiscuyó en los problemas de la vida de los pampinos. Aunque no intervino directamente, fue testigo de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907. Este hecho marcó su incorporación al mundo político del proletariado nacional. Allí logró materializar su sueño de convertirse en un actor aficionado, exponiendo el descontento minero a través de los personajes que les correspondió interpretar en múltiples monólogos. Asimismo, realizó todas las labores posibles. Expolió el caliche, fue buscador en las salitreras, atendió las pulperías, cateador, operario y herramentero. Fue en 1905 cuando se trasladó al ferrocarril salitrero como tornero. En junio de 1911 tuvo la oportunidad de conocer a Luis Emilio Recabarren cuando laboraba en la oficina salitrera Ramírez. En esa oportunidad, su amigo Jerónimo Zambrano, quien ejerció sobre él una acentuada influencia política, lo invitó a la estación de Huara a esperar al líder obrero que venía desde Santiago. Después de llegar en tren, un grupo de simpatizantes acompañaron a Recabarren a una pensión. Se quedaron conversando hasta la madrugada. Laferte, en el libro Vida de un comunista, 1961, evoca a Recabarren de esta manera, comillas: era extraordinaria la forma en que hablaba ese hombre. No usaba un tono dogmático o sentencioso. Por el contrario, su charla era sencilla, tranquila, pero animada y llena de grandes enseñanzas. Infundía confianza oírlo, se despertaba el optimismo en uno, los deseos de actuar. A las 5 de la mañana salimos camino de nuestra oficina, mientras en el hotel dormía Recabarren, quien, tal vez sin sospecharlo, había abierto un surco en mi espíritu. Yo tampoco sabía que esa noche de junio de 1911 mi camino junto a la clase obrera de Chile había quedado trazado para siempre. Cierre de comillas. A partir de ese encuentro, Elías se convirtió en uno de los principales actores y compañeros de lucha del tipógrafo creador. En el texto citado vierte, comillas: instalamos la imprenta, el salón de actos, las oficinas del diario y las del partido, aparte de casa habitación para Recabarren, Aguirre Bretón y yo. Para montar el taller y la sala de actos, con un pequeño escenario, trabajamos todos, auxiliados por voluntarios y carpinteros del partido. Recabarren, sigue, no era de esos capitanes Araya, que tanto abundan, y fue el primero en sacarse la chaqueta y comenzar a clavar tablas y acomodar calaminas viejas
para dar al escenario su forma y proteger la imprenta de la intemperie. La azotea era bien aprovechada para hablar desde ella al pueblo, y el salón de actos jamás estaba vacío, pues le dimos mucha vida y actividad, y semanalmente habían actos culturales, representaciones teatrales, ahora con obras muy diferentes, por cierto, de Flor de un Día, y conferencias. Los conferencistas más notables eran Luis Emilio Recabarren y Víctor Domingo Silva, que había llegado a Iquique precedido de su fama de poeta notable para realizar una gira por La Pampa. Cierre de comillas. Deberíamos considerar que Recabarren y Laferte tuvieron que transfigurarse en teatristas por necesidad. Comprobamos que algo semejante ocurrió con sus partidarios, quienes adoptaron los roles de actores y actrices al descubrir en la práctica que las capacidades expresivas estaban en ellos mismos y que solamente bastaba entrenarlas para conseguir un desarrollo correcto. Esta preparación no pretendía transformar al trabajador en un profesional de la escena, sino potenciarlo para que pudiese comunicar sus temas, desde los más cotidianos hasta los sentimientos e ideas con mayores honduras. Así, una palabra, un gesto, el tono de la voz, una mirada, la postura y todos aquellos elementos propios del metalenguaje se transformaron en medios que les permitieron comunicarse con sus pares de manera extendida y libre. El germen inicial de las artes obreras, tanto en Iquique como en La Pampa, fue, según Laferte, la Filarmónica, al funcionar como centro social para estimular entre los pampinos el deporte, el baile y las representaciones teatrales. Estas emergieron como apéndices recreacionales de las asociaciones obreras y en ciertas instancias promovidas por las autoridades en cuanto propiciaban una recreación sana y útil, entretención que para Antonio Popín, fundador del Partido Demócrata, debía extenderse a la mayoría de los trabajadores. En el escrito autobiográfico mencionado relata, comillas, un día mi tío me invitó a la bodega a ver un ensayo de una obra teatral que los empleados iban a representar. Para mí fue ese momento una gran revelación, como si se me abriera un mundo nuevo. Tendido sobre los fardos de pasto, veía a los jóvenes y muchachas engolar la voz para ensayar las escenas de Flor de un Día, melodrama de Campo Amor en un prólogo y 3 actos. Los escuchaba con la boca abierta y los parlamentos en resonantes versos me repercutían en el corazón. Creo que ese instante determinó una afición al teatro que andando los años iba a desarrollarse y a pasearse por 20 escenarios obreros diferentes. ¿Y quién iba a decirme que esa obra, precisamente Flor de un Día, iba a servirme para una aventura teatral? Nada menos que en el papel principal, el del Marqués de Montero. Cierre de comillas. Una vez en Iquique, Elías y otros seguidores de Recabarren fundaron el grupo Arte y Revolución precisamente el 6 de mayo de 1913, que desarrolló una gran actividad escénica. A comienzos de 1914 se puso en escena La Guerra, donde actuaban, entre otros, Elías Laferte, Luis Víctor Cruz, Teresa Flores. En abril de ese mismo año presentaron La Cochunda, en la cual actuaron los mismos actores militantes. Con ese ánimo y viento, Recabarren y su compañero de lucha se impusieron, cual si fuese una acción misionera, la tarea de testimoniar la existencia diaria de hombres y mujeres comunes
iniciando el llamado teatro social o popular, como se le ha denominado en la actualidad, revelando asuntos asociados a la explotación del hombre por el hombre, la inmoralidad burguesa, la injusticia, la dominación ideológica, el abuso del poder, la situación innoble de la mujer, entre otros conflictos que aún permanecen latentes. Podemos sacar en limpio que fueron los temas sociales y los fines políticos los que a estos actores les proporcionaron la convicción y el significado a su quehacer, algo que estaba ausente en el nihilismo burgués. Volodya Teitepol, en Hijo del Salitre, 1952, recuerda a Elías, abro comillas, probablemente sentía también en la sangre el llamado misterioso del tinglado, sufría la sublimidad de la filarmónica, en una palabra, era un mártir del teatro. Cierre de comillas. Laferte, en la obra citada, nos ilustra sus primeros pasos en la escena. Abro comillas. Alternaba mis labores de administrador del diario con mis tareas de miembro del conjunto teatral, que actuaba todos los sábados en el local, bajo la dirección del compañero Genaro Latorre. Naturalmente, este conjunto tenía un sentido político, de enseñanza, de utilización del arte en la tarea de madurar a los trabajadores, y no ponía en escena obras como aquellas que yo había trabajado en las oficinas salitreras, en las que abundaban los marqueses, las condesas, los nobles y el adulterio. Representaba, en cambio, obras que, si bien no eran de gran valor teatral, respondían a las necesidades y gustos de los socialistas. Entre estas estaban De la taberna al cadalso, drama en verso, en 3 actos, de Juan Rafael Allende, Redimida, en un acto, de Luis Emilio Recabarren, Flores Rojas, de Aguirre Bretón, Justicia, una pieza española de tendencia anarquista, cuyo autor, según Laferte, no recuerdo, La Mendiga y otras. Toda esta labor se desarrollaba en medio de la comprensión de los trabajadores, pero bajo el fuego graneado de la prensa burguesa, las autoridades y los elementos políticos enemigos, disolventes, subversivos, vendidos al oro peruano, eran los calificativos más suaves que nos aplicaban. Cierre de comillas. Al respecto, Marina Villarroel, en una entrevista realizada para la revista Cabanchaca en 1989, detalla, abre comillas, Arte y Revolución trabajaba los sábados. En ese tiempo existían las chauchas. Se cobraba por la galería una chaucha y por la platea, que eran banquitas, 60 centavos. El local era grande, tenía mucho de fondo. Todos los sábados ese local se repletaba. Nosotros le hacíamos la competencia al Teatro Nacional, el que se quemó. Le hacíamos también la competencia a todos los teatros, porque la gente iba a ver todos los sábados una obra nueva y obras del Teatro Universal en 3 actos, 4 actos con su respectivo fin de fiesta. Las variedades que esos años se llamaban, ahora se les conoce como show. Había quienes cantaban, otros recitaban, hacían sketch, otros hacían su monólogo. Era una variedad. Terminaba pasado la 1 de la mañana. Nos cuenta justamente esta actriz del Teatro Arte y Revolución. En su estadía en este puerto, Elías nos comenta que la ciudad era la más próspera del norte, gracias a la ganancia que dejaba la industria salitrera. Esta coyuntura provocó que comenzaran a llegar numerosas figuras culturales y compañías teatrales y musicales que no dejaban de causar impacto en la audiencia local. Oí cantar a María Barriento y a Sofía Campos. Allí conocí, nos dice, a Armando Mock, autor teatral,
que iba al frente de una compañía cuyas figuras principales eran Arturo Burle y Elena Puelma. Pusieron en escena varias obras de Mock, como Isabel Sandoval y Los Perros, esta última una comedia con atisbos de inquietud social. Cierre de comillas. Al tanto que administraba el diario El Despertar, ubicado ahí en la calle Bolívar 1020, de manera paralela aprovechaba su escaso tiempo para subir a escena, interpretando obras y personajes que discutían sobre la realidad de los trabajadores, sin descuidar su papel como dirigente político. De esa forma se encargó de movilizar y organizar a la clase obrera, creando cooperativas y gremios. Su cometido en arte y revolución la extendió hasta la segunda década del siglo pasado. Después centró su desempeño en la acción política. Bravo Elizondo nos señala, su cometido en arte y revolución la extendió hasta la segunda década del siglo pasado. Después centró su desempeño en la acción política. Pedro Bravo Elizondo, en el libro El Iquique Salitrero, 2005, sostiene que esta agrupación comenzó a decaer en su actividad entre 1923 y 1933, como resultado de los gobiernos dictatoriales, las persecuciones políticas y de forma coincidente con la crisis salitrera que, como sabemos, provocó consecuencias nefastas entre los asalariados. No podemos soslayar que Laferte también fue víctima del acecho político que en ese periodo afectaba a todos los dirigentes obreros. Fue así que durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en 1927, lo relegaron a la isla más afuera en el archipiélago Juan Fernández. A su regreso en 1928 y ante el descontento popular, continuó participando en las movilizaciones sociales. Una vez más fue desterrado a la isla de Pascua, desde mayo de 1929 hasta inicio de 1930, luego de lo cual fue enviado a Calbuco, permaneciendo allí hasta junio de 1931, fecha en que terminó el gobierno de Ibáñez del Campo. A esa altura retomó su cargo de secretario general de la Federación Obrera de Chile, FOCH. Por otra parte, una anécdota que refleja su vínculo estrecho que tenía el teatro con su vida privada fue la que ocurrió con su novia y actriz Ilia Gaete. Comilla: estábamos poniendo en escena una obra de Recabarren llamada Redimida, que contaba la historia de una pobre mujer sola y abandonada, a la cual la revolución ganaba para una vida digna y de lucha. Ilia representaba el papel de Libertad, que en la última escena terminaba uniéndose al protagonista masculino que estaba a mi cargo. Esa noche, un sábado, yo le había dicho a Recabarren que la escena final de su obra no iba a ser solo teatral, sino real, pues esa era la forma que Ilia y yo habíamos elegido para unirnos. Cierre de comillas. Hay que destacar que pese a todos los escollos políticos y sociales que tuvo que bregar el teatro proletario, con Recabarren y Laferte a la cabeza, mantuvo temporadas regulares que contaron con un permanente apoyo del público, el cual se sentía simbolizado en ese tinglado popular. De la misma manera, se organizaron los sábados rojos en la Plaza Condel. Hay más todavía. Para cada 21 de diciembre fue toda una tradición que Arte y Revolución y otros conjuntos teatrales, después de la concentración que se hacía a las 11 de la mañana en el frontis de la Escuela Santa María, hicieran representaciones breves en tributo a los obreros inmolados en el año 1907. Desde la experiencia de Recabarren y Laferte, émbolos de la génesis e historia del teatro social obrero, podemos colegir, a modo de enseñanza, que por sobre las dificultades, vanidades,
frustraciones, subjetividades, censuras, desdichas y arrogancias que a veces el panorama social nos precipita, debemos ser capaces de asumir en conciencia una utopía, un sueño, hasta el final de nuestros días, pues hoy más que nunca necesitamos de sujetos que asuman un compromiso con su colectividad y además tengan la convicción que su trabajo podría contribuir a los cambios que las mayorías demandan de este aciago sistema imperante. Bueno, ese ha sido mi discurso de hoy día. Elías Laferte, el político, el actor, un hombre que entregó mucho a la clase obrera a través de su actividad cultural y también de este papel alfabetizador que le enseñó Luis Emilio Recabarren y que cumplió a cabalidad en el norte chileno. Es aquí justamente, en nuestra tierra, donde surge el Teatro Social Obrero de la mano de Luis Emilio Recabarren y Elías Laferte. Conozcamos a estos personajes, reivindiquémoslos, porque no solamente fueron políticos y dirigentes sindicales, sino que fueron maestros de los trabajadores de Chile. Bueno, yo gustoso de compartir con ustedes estos conocimientos en el programa de A Viva Voz y prometo volver con un nuevo programa. Hasta siempre, amigas y amigos.